Sí, en el ejemplo que hicimos la vez pasada, ¿no? Que alguien que se ganó 200,000 pesos, tenía 50,000 pesos de gasto, se quedó con 150,000 pesos, puso 30,000 pesos en el plan, pues tuvo un beneficio contributivo de $9,900. Si te costó 500 pesos al año, seguiste ganando 9,500 pesos. Si tú puedes aportar 2 o 3 veces, imagina, con 75,000 pesos que tú aportes, tú te estás ahorrando 25,000 pesos de contribuciones. Imagínate si tú puedes aportar 3 veces eso, te estás ahorrando 75,000 pesos de contribuciones. Si te costó 10,000 pesos, pues saliste ganando por un montón. Saludos nuevamente en otro episodio de Retiro a tu estilo, donde nos enfocamos más en tus necesidades primero que vender algún otro producto. Así que agradecemos su sintonía, agradecemos todos esos comentarios que nos estuvieron haciendo del episodio anterior. La realidad que fue bien enriquecedor, aumentó, yo creo que mucho el valor para todos los empresarios y dueños que trabajan, ¿verdad?, por cuenta propia. Mucho conocimiento Y de estrategia. Y hoy hemos decidido continuar la conversación de lo que son los planes cualificados. Y quizás más allá, un poquito más de lo que son los profit sharing y los planes Quillo, vamos a hablar un poquitito más de lo que son los planes cualificados, abriendo la puerta a otras oportunidades que quizás de aquellas personas que llevan 10, 15 años teniendo un negocio súper exitoso y tienen un cash flow significativo, pues cómo ellos pueden también buscar estrategias más avanzadas que le aumente el beneficio contributivo y a largo plazo pues tengan un retiro bien solvente. Así que ya ustedes lo conocen, aquí tenemos al señor Ramón Abarca. Nuevamente lo hemos invitado para continuar esta conversación. Ramón, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Oh, muy bien, aquí otra vez, contento de estar aquí con ustedes. Muy bien, me alegro Gracias. un montón, me alegro un montón. ¿Verdad? Antes de cámara nos estabas comentando que para esos clientes que quizás generan un volumen de ingreso, de cash flow anual significativo, que existen otras estrategias como los defined benefits. ¿Qué conlleva eso? Eso se escucha bonito, defined benefits, ¿qué es eso? O sea, explícanos un poco. ¿Con qué se come? ¿Con qué se come? Nosotros siempre decimos aquí que no es arroz mal posteado, aquí es arroz y habichuela. O sea, separamos las cosas para que la gente sepa lo que es. Así que cuéntanos un poco. O sea, ¿qué pudiese trabajar? Por ejemplo, un contratista. Tú mencionaste también, ahorita mencionaste otro profesional que pudiese... Sí, hay profesionales que a lo mejor están generando muchísimo más de lo que uno puede aportar quizá en un kilo de 72,000 y la contribución, la deducción la necesitan mayor, ¿verdad? Gente de 300, 400,000 es eso. Pues mira, esto que vamos a discutir ahora no solo aplica a las personas que trabajan por cuenta propia, esto puede aplicar a cualquiera que tiene su corporación, ya tiene su plan 401k, qué sé yo, tiene una corporación pequeña, qué sé yo, de 10, 15, 20 empleados, yo soy el dueño, tengo un 401k, etcétera, etcétera. Todo esto que vamos a discutir podría aplicarle a cualquiera de esas personas. Los planes de retiro cualificado se dividen en dos grupos, lo que se llaman los de aportaciones definidas o defined contribution y los de beneficios definidos o defined benefit en inglés. Los de aportaciones definidas o defined contribution pues son el 401k, el plan KIO normal, el profit sharing. Todo eso que ustedes oyen es un plan de defined contribution o aportaciones definidas. Esos planes, como les explicamos la vez pasada, tienen un tope anual de lo que tú puedes aportar por participante o lo que un participante puede aportar y lo que le aporta el patrono. La suma de todo eso, que no puede exceder una cantidad. Esa cantidad sube todos los años. Este año está en $72,000. ¿Okay? Pero hay gente que o necesita hacer aportaciones más grandes porque tiene unos ingresos mucho más grandes. Son gente que tiene unas empresas y están aportando un 401k, quieren aportar más de los 15,000 pesos que quieren aportar, pero quieren hacer algo que sea más beneficioso para los dueños, necesariamente para los empleados. En otras palabras, discriminar dentro de lo que permite legalmente. La ley. Dentro de lo que permite la ley. Pues para todo este tipo de situación se puede tomar en consideración usar lo que se llama un plan de beneficio definido o defined benefit. Un plan de beneficio definido es lo que... En general, es lo que los planes de retiro de antes, que ustedes básicamente llegaban a los 65 años y decían, bueno, a base de que llevas tantos años aquí, te ganaste tanto, hay una fórmula y tú Aquí te vas a la ganar tuche. 300 pesos mensuales Aquí hasta que la tú te tuche. mueras. Hasta que tú te mueras.
Eso es básicamente como funcionaban los defined benefits. Una pensión. Exacto. Una pensión. Lo que antes conocíamos como un plan de pensión. Como un plan de pensión. Entonces, esos planes, pues, esos cálculos, lo que se aporta, todo eso va a base de unos cálculos actuariales que hace un actuario. O sea que, y a base de esos cálculos, pues el actuario es el que determina, mira, este año tú tienes que poner 200,000 pesos. El año que viene que tienes que poner 100,000. O el otro año tienes que poner lo que sea, ¿verdad? La cantidad que sea. Y como es una cantidad que es determinada por el actuario y es una cantidad necesaria para que el plan subsista. Para llegar a la meta. Aunque la ley te dice, mira, ahora mismo creo que el límite está en 190,000 pesos, qué sé yo, pero ese límite es ficticio porque hay una disposición adicional que dice, o cualquier cantidad que actuarialmente sea necesaria para mantener el plan vivo o al día. Pues o sea que si el actuario calcula, mira, tiene que meter 250,000 pesos este año, pues tienes que meter 250,000 pesos, no es el tope de los 190 y puedes coger una deducción hasta de 250,000 pesos. O sea que es una cuestión mucho más beneficiosa al nivel de lo que se puede aportar y deducir. ¿Cuánto es lo que esos números? Eso va a depender de la edad de las personas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, una persona que está en los 60 años y tiene 5 años para retirarse, pues va a tener que meter un montón de dinero. Pues las deducciones van a ser mucho más grandes. Pero si una persona que tiene 21 años, pues tiene 40 años para retirarse, pues obviamente las cantidades que actuarialmente vas a tener que poner son menores. Pero sí es un tipo de plan que es bien beneficioso. Hay unas combinaciones a veces que uno hacemos con esos planes ya para empresas donde los patronos, los dueños de las empresas dicen, yo le quiero dar a los empleados, pero yo quiero hacer algo que sea mucho más beneficioso para mí. Pues hay unas combinaciones que se pueden hacer entre planes de beneficios definidos, planes de aportaciones definidas, un 401k con un pension plan. Tú los puedes combinar y al final del camino, pues tú puedes tener una aportación donde, dependiendo de la cantidad de los empleados, pero yo tengo casos que son así. Yo tengo casos que a lo mejor está el patrono y tiene 5 o 6 empleados y el patrono se está llevando 95% de la aportación total y son aportaciones de 200 o 300,000 pesos. Entonces ellos se están llevando una cantidad sustancial. El costo que te está costando el empleado es mínimo si lo comparas con el beneficio contributivo que le estás sacando a eso. Si tú puedes aportar 2 o 3 veces, imagina, con 75,000 pesos, que tú aportes, tú te estás ahorrando 25,000 pesos de contribuciones. Imagínate si tú puedes aportar 3 veces eso, te estás ahorrando 75,000 pesos de contribuciones. Si te costó 10,000 pesos, pues saliste ganando por un montón. ¿Entiendes? O sea, que todos son ejercicios que se puedan hacer. Ahí lo importante es que los clientes se comuniquen con ustedes, vean la base de información, ¿verdad? Básicamente un censo de los empleados, etcétera, etcétera. Y con eso nosotros podemos hacer los estudios y decirte qué es lo más que le conviene a ese tipo de cliente. Como les dije la vez pasada, aquí no todo el mundo casa 9,5, no todo el mundo le aplica el mismo beneficio o el mismo plan de retiro. O sea que hay muchas opciones en cuanto al planning que se puede hacer y cómo lo estructuramos. Sí, que eso solo en cuanto a la aportación. Hay estructuras que tienen que ver con las inversiones y otras cosas también. Sí, que la realidad es que alguien que tiene un plan ahora mismo puede decir, ¿tú sabes qué? Déjame contactarlo porque yo quiero explorar esa oportunidad de ver si puedo aportar más, si puedo añadir un defined benefit. Por ejemplo, un doctor va por el 4%. Un cliente que está aportando 72,000 pesos y se está ganando 1,000,000 de pesos. Exacto. Y no tiene otras deducciones. Oye, lo importante aquí es que estos son deducciones legales. O sea, que tú no solo es que, pero yo ahora mismo le meto gastos a la compañía. Sí, tú haces eso, pero mientras no te auditen, estamos bien. Pero si te auditan, a lo mejor te cuesta. Tú puedes a lo mejor estar cogiendo gastos, que es dinero que estás tirando un gasto no necesariamente 100%, ¿verdad? Por encima del plato y moverlo a una deducción que está 100% legal. Totalmente legal. O sea, que estás limpiando, si lo quieres decir eso, deducciones haciéndolas más clean, si lo quieres llamar así. Sí, por encima de la mesa, una de las cosas que lo hablamos en el episodio anterior es que, por ejemplo, todo está en cómo te estructuran las cosas, porque desde tú pones la oficina a nombre del quillo y tú, como dueño de negocio, pagarle a la oficina, tú estás obteniendo, para los efectos, otra deducción adicional con simplemente la estrategia de que tú lo pones como gasto porque estás pagando la oficina, entonces la oficina, como está a nombre del quillo, lo pone como ingreso, pero ese ingreso no paga contribuciones porque está dentro del... Mira, este es un caso que yo hice, este es un caso de verdad, ¿no? Yo tenía este cliente que tenía su corporación, su oficina paga,
y donde él tenía su negocio, ¿no? Y tenía su plan de retiro. Entonces, pues nada, él aportaba los 72,000 pesos, por decir algo, ¿verdad? Un número todos los años. Pero tenía una oficina salda que no le estaba sacando ningún beneficio. El plan de retiro de él compró la oficina y entonces él le empezó a pagar una renta de $5,000 mensuales a la oficina. En otras palabras, le está pagando una renta, digo, a la oficina, al plan. Le está pagando una renta al plan. O sea que ahora tenía 60,000 pesos al año de deducción adicionales por hacerlo de esa forma y no le costó, y a él no le costó nada. Él tenía antes en su carácter personal una oficina y en su carácter del plan unas inversiones. Ahora tiene en su carácter del plan una oficina y en su carácter personal unas inversiones, pero ahora está cogiendo una deducción adicional de 60,000 pesos al año. Definitivo. Y a veces yo, ¿verdad? Cuando hablo con personas que son dueños de negocios y que yo les explico eso, dicen, pero, ¿por qué no me dicen, no me dijeron eso antes? Tú sabes, Pero como te dije, no todo el mundo calza 9,5, eso no le aplica a todo el mundo, hay que ver los casos. Sí, hay que analizarlo. Definitivo. Por eso es que nosotros somos fiel creyentes que antes de nosotros, o sea, espepitar, como digo yo, por ahí para abajo, siempre tiene que ver ese fact-finding, o sea, verificar y hacerle una serie de preguntas y séntate conmigo, vamos a hacerte una serie de preguntas para ver en dónde te podemos acomodar, dónde tu perfil va más, si estás en un 6,7,5, si estás en un 6,10. O sea, y todo va a depender de ese perfil que definitivamente es importante que se dé esa entrevista inicial. Te pregunto, ¿qué... Yo, por ejemplo, implemento un KIO, implemento un Defined Benefit, un 401k. Para yo cumplir con la ley en el ongoing, ¿qué pudiese conllevar, por ejemplo, el plan KIO? ¿Qué yo necesito como dueño? Ya yo lo implementé. ¿Qué yo necesito para cumplir la ley? Para implementar el plan primero, ¿verdad? Eso hay que seguir un procedimiento que hay que cualificar el plan con Hacienda, ¿verdad? El costo promedio de establecer un plan, pues mira, Hacienda te va a cobrar típicamente, si no estás incorporado, 500 pesos de filing fee. Si estás incorporado son 1,000. Y los fees típicamente de establecer un plan KIO por ahí rondan entre $1,000 y $1,500. Esos son el costo, y eso es una vez nada más, eso es para montar el plan y ya eso es el costo y no hay más nada. Anualmente hay que erradicar unas planillas que se llama la planilla 5,500. Esa planilla es una planilla que no se radica ni con Hacienda, ni con el departamento, ni con el IRS. Se radica con el Departamento del Trabajo Federal. DOL. El DOL. Los CPA y eso no hacen ese tipo de planilla. Eso, pues, típicamente, pues, lo hacen lo que se llama por ahí los TPA. Eso tiene un costo, por lo menos en el caso de nosotros son 500 pesos al año. Los bancos y eso te cobran $700, $900. Pero es más o menos entre, o sea, desde alrededor 400 de 500 hasta 650 ya he visto. bien promedio, fuera de las instituciones financieras que son un poquito más caros. O sea, que no es un costo, o sea, si en el ejemplo que hicimos la vez pasada, ¿no? Que alguien que se ganó 200,000 pesos, tenía 50,000 pesos de gasto, se quedó con 150,000 pesos, puso 30,000 pesos en el plan, pues tuvo un beneficio contributivo de $9,900. Si te costó 500 pesos al año, seguiste ganando 9,500 pesos. O sea, que es un no-brainer. En el caso de los defined benefits y eso, pues ya ahí los costos son un poco más altos, pero el beneficio contributivo sigue siendo un no-brainer. Esto son cosas que se pueden poner en papel ustedes y ver los números. Y cuando vean los números, o sea, es un no-brainer. Como les dije la vez pasada, los que tienen sus planes, maximícenlo porque es un no-brainer el aprovecharte de esto. O sea que no, eso es básicamente la 5500. 500 y cuando uno prepara la 5500 hace una pequeña contabilidad del plan y si tiene empleados pues se determina cuántos chavos tiene cada uno, ese tipo de cosas. Correcto. Pero el record keeping que le llaman. El record keeping, perfecto, que es cuánto tenía a principio, cuánto hubo aportaciones, si hubo distribuciones, cuánto es el balance final, si hubo préstamo, porque no lo hemos hablado, pero algunas veces podemos ver que de cierta perspectiva es una ventaja, hay otros que tienen y de perspectiva que no es ventaja, pero en este tipo de planes, los planes KIO, ¿verdad? Y los planes 401k también, te brinda la disposición de que tú puedes pedirte prestado a ti mismo. Así mismo. Tú sabes, y el interés que tú pagas, que típicamente es Prime Rate más 1, pues te lo pagas a ti mismo. O sea, tú
tú le pides prestado a tu plan de retiro y el plan de retiro lo que hace es, por ejemplo, si tienes $200,000 y tú necesitas 50, tú vas a vender $50,000 de tus inversiones y entonces esos $50,000 se convierten en tu préstamo y ese préstamo a lo mejor te va a pagar el prime rate más 1. El prime rate, si no me equivoco, ahora mismo está al 6.75. Tú le sumas un 1, es 7.75 y ese sería el interés, ¿verdad? Que tú estarías recibiendo por repagar esa deuda. Pero una parte importante que es una perspectiva a veces que los investment advisor representative tienen o los plan advisor tienen a veces es que en la perspectiva sí, tú no le estás pagando al banco, le estás pagando a ti mismo, pero a lo mejor si el mercado en ese año rinde un 25 o un 20%, pues entonces tú estás dejando que esos $50,000 no rindan ese 20% o ese 15% y estás dejando en la mesa 7, 8% por ganarte un 7.5 y hay personas que dicen, mejor pídeselo al banco y deja esos 50,000 y que esos 50,000 cojan ese 10 o ese 15% adicional y para los efectos te estás repagando esa deuda. Pero hay muchas veces que no todo el mundo tiene el crédito bonito. Y esta parte es importante. Ese préstamo que tú haces no tiene nada que ver con tu crédito. No. O sea, no hay nada de indagación, nada que ver. So que esa perspectiva siempre va a depender porque no todos tienen o usan los mismos pantalones por usar una Exacto. referencia diferente. So que esa parte es importante que a nivel de préstamo, todo depende de la perspectiva que lo mire. Ambas son buenas, como quiera que sea, pero si tú tienes un crédito que no es muy saludable, pues definitivamente, pues más aún te conviene utilizar ese préstamo de el plan de retiro, que para los efectos es muy conveniente, muy conveniente. En esa línea, mira, déjame comentarte cuáles son, ¿verdad?, las preguntas así típicas que me hacen, ¿verdad? Primero es cuáles son los beneficios contributivos, que ya lo hemos hablado, ¿verdad? La deducción, el diferimiento, y ahorita vamos a hablar de las tasas específicas cuando se saca el dinero del plan, que son todas un beneficio. Lo otro que me preguntan es, oye, pero ven acá, mientras el plan está en existencia, ¿yo puedo tocar ese dinero? Pues una de las opciones es lo que tú acabas de decir, que tú puedes coger prestado hasta la mitad de lo que tú tengas allí. Pues sí, puedes sacarlo prestado. Eso es uno. Dos, puedes sacarlo como una distribución. Lo que pasa es que si sacas el dinero como una distribución, mientras tú estás trabajando, mientras el plan está en existencia, no tienes los beneficios contributivos que tendrías si sacas el dinero al momento de retiro o separación de servicio. O sea que eso típicamente pues no es la mejor opción porque simplemente vas a pagar. Va a ser como si sacas 50,000 pesos en un año del plan y estás trabajando, es como si te ganaras 50,000 pesos adicionales y lo vas a tributar a tu planilla dependiendo de tu tasa contributiva. O sea que sí hay acceso al dinero mientras está el plan en existencia. Sí tienes acceso si lo necesitas. El issue es cómo tú lo vas a sacar y qué efecto contributivo va a tener el acceso al dinero que tú tengas. O sea que eso es una de las preguntas que hacen, ya que lo traíste, pues eso es algo que preguntan mucho. O sea que lo otro es, el plan es, tú lo puedes terminar en cualquier momento. No porque tú lo empieces, tú tienes que esperar hasta los 65 años. Si tú mañana lo empezaste y a los 5 años te quieres retirar, tú puedes cerrar tu plan. O si lo quieres cerrar por cualquier razón, tú no tienes que dar razón, cuestiones de negocio, lo que tú quieras. Que no hay una obligación de mantenerlo. Tú lo cierras y vas a tener todos los beneficios contributivos. Igual, si lo cierras, tienes los mismos beneficios contributivos que si hubieras tenido al momento de retirarte o lo que sea. Que se va a tener derecho a las mismas tasas que te benefician. O sea que es algo, el plan no te pone unas cadenas, es algo que es bien, bien flexible. Las aportaciones, en el caso del KIO o el plan 401k o el KIO o el plan normal, las aportaciones son discrecionales. O sea que tú siempre tienes discreción. Un año tú puedes poner 72,000 pesos y el año no poner nada. El próximo año no tengo el cash flow y no pongo nada. O sea que es totalmente discrecional. En el caso del Defined Benefit, ya eso es un poquito distinto. Pero en el caso de los planes más vainilla, ¿verdad? Que son los más comunes que se ven por ahí, pues esos son discrecionales. El 401k, el Profit Sharing, el KIO, todo eso es discrecional. O sea que también es bien flexible. Y es discrecional, la parte de aportación muchas veces tiene que ver con el diseño. Uh-huh. Porque si tú pones que tú, por ejemplo, pasas los 401 cada vez, cuando nosotros los vemos en la Adoption Agreement, si nos dices que por ejemplo, en la disposición donde habla del pareo, si nos dice may make,
o en la parte de los profit sharing, que no dice que o sea, que pudieses hacer, y si el patrono así lo desea, si está puesto como que vas a parear X cantidad, pues eso no significa que tienes que hacer la aportación, pero significa que si no la vas a hacer, tendrías que enmendar el Adoption Agreement y someterlo nuevamente a Hacienda, y eso te va a conllevar a un, ¿verdad? A un fee por parte de la firma quien te lleve, ¿verdad? Sí. Esa documentación. Nosotros por eso siempre, de la forma que escribimos los planes, lo dejamos discrecional y así cada patrono simplemente informa. Por ejemplo, si tienes un 401k y dice, mira, el pareo va a ser una peseta por dólar, por decir algo, pues tú tienes que seguir tú tienes que cumplir con ese pareo cuando tú se lo informas a los empleados. Pero si tú mañana lo quieres cambiar, siempre y cuando lo notifiques antes que empiece la próxima nómina, en la próxima nómina ya tú lo puedes cambiar. Por ejemplo, si esta nómina está a mitad, pues yo tengo que seguir cumpliendo la peseta en esta nómina. Pero en la próxima nómina yo puedo decir, mira, se acabó el pareo y ya de ahí para adelante, porque no, o lo bajé o lo subí, lo que sea, entraría en la próxima nómina. Sí, sin tener que enmendar como sin tener que enmendar el plan. O sea que es bien flexible, es bien fácil de administrar. Tiene los beneficios. O sea, es cuestión de sentarse y ver los números. Los beneficios son, como digo, un no-brainer. O sea que definitivamente es un vehículo que es flexible, discrecional y contributivamente hablando, tú no tienes ningún beneficio contributivo que se ofrezca legalmente allá afuera ahora mismo que te dé las ventajas que te da un plan de retiro. Que tiene ese. Ahorita menciono bancos. ¿Qué diferencia hay entre montar un plan con un banco versus montarlo? Mira, los bancos normalmente tienen y algunas instituciones tienen lo que se llama un plan maestro, que como les comenté a ustedes, un master plan. El primer master plan de Puerto Rico se lo hice yo al Banco Popular cuando yo estaba en McConnell hace muchos años. Típicamente, mira, los planes maestros son un poquito más restrictivos. Típicamente, ¿qué quiere decir maestro? Maestro quiere decir básicamente que tiene un documento que está precualificado con Hacienda, o sea, que tiene la bendición de Hacienda. Como quiera, cada plan hay que someterlo a Hacienda, pero ya tú sabes que Hacienda te lo va a aprobar. Y en el caso del plan, lo mismo es un plan prototipo, que es lo que típicamente tenemos nosotros y el resto de los proveedores afuera. Es lo mismo en cuanto a la parte del plan. El plan está precualificado, Hacienda hay que someterlo y te lo van a aprobar. La diferencia es que en el plan maestro hay un solo fideicomiso. O sea que todos los patronos están metidos en ese solo fideicomiso. Al tener un solo fideicomiso, son un poquito más restrictivos esos planes en cuanto a todas estas opciones de planning, de inversiones que hemos hablado, de tu poder meter una propiedad. Esos planes típicamente tú no tienes esas opciones. No va a suceder. ¿Ok? Pero en un plan prototipo, la diferencia es que cada patrono tiene su propio fideicomiso. O sea, que están separaditos, no están juntos. Entonces, ahí ya tiene mucho más flexibilidad, que es parte de lo que hemos estado hablando, de que se puede hacer planning ahí. Entonces, ya la zapatería tiene más sizes que en el caso de los planes maestros. Perfecto. Y entonces, hablando de eso, porque me ha tocado leer a veces algunos Adoption Agreement, y yo digo que la esencia, por decirlo así, más allá de tener ese beneficio contributivo hoy, lo más hermoso de este tipo de instrumentos para las organizaciones, los empleados, para ti como dueño de negocio, es que no solo puedes tú tener una deducción en el momento, sino que a largo plazo hay unas estrategias específicas que tú puedes sacar ese dinero libre de impuestos también. ¿Libre o a con tasas preferenciales? Unas tasas preferenciales. So que, si nos puedes explicar un poco de las opciones que hay, porque incluso yo he visto planes regulares que no tienen los pagos periódicos, que yo diría que esa es de las primeras opciones que debería tener en la disposición de un plan de retiro por el beneficio económico que tiene. Pero si nos puedes explicar, mira, cuáles son las opciones. Los planes típicamente tienen la opción principal, que es en una suma global o un lump sum. Esa es la opción principal de retiro, de retiro que tiene el plan típicamente, de distribución. Muchos, y yo diría que todos deberían tenerlo, tienen la opción de sacarlo en una anualidad o en pagos periódicos, que son installments, ¿verdad? En el caso de pagos periódicos o anualidades, eso básicamente lo que quiere decir es, vamos a decir un ejemplo, yo tengo $60,000 en el plan y yo digo, dame esos 15,000, si yo tengo, dame 15,000 pesos por 4 años. Por 4 años me va a dar 15,000 pesos. Si la persona tiene 60 años o más, todos los años los primeros 15,000 pesos que reciban están exentos de contribuciones. Eso quiere decir que van a pagar cero sobre los primeros 15,000 pesos que reciban todos los años. O sea que si yo tengo 60,000 pesos y digo,
dame 15 mil pesos por 4 años, voy a pagar 0 al final del camino. Si tengo menos de 60 años, los primeros 11 mil están exentos. O sea que hasta que cumpla 60 tengo 11, cuando cumpla 60 por ir para abajo tengo 15 todos los años de gratis. En el caso de un lump sum, la regla general es que si yo tengo una distribución, me van a retener un 20%, esos ingresos ordinarios va a estar sujeto a tu planilla, dependiendo si está sujeto a la tasa mínima alterna o no. Ajá. Te interrumpo. Es una retención, no es una penalidad. No, no es una penalidad. Porque muchas veces, no, me entra una penalidad. Los planes de retiro en Puerto Rico, a diferencia de Estados Unidos, aquí en Puerto Rico no hay penalidades. Por ejemplo, Sí, no, lo que llaman early withdrawal penalty en Estados Unidos. correcto. O sea, por ejemplo, aquí en los 55 años, como dijo Raymond, la diferencia va a ser que tú tienes hasta 11 mil en vez de 15 mil dólares que tiene a los 60. No es que vas a tener una penalidad si retiras antes de los 60. Es igual. La contribución de tasa preferencial del 20% no tiene edad ni tiene cambio de circunstancias. Siempre, siempre, siempre va a ser un 20% si decides tomar el lump sum. Sí, aquí, como tú bien dices, distinto a la IRA que tiene un 10% de penalidad, si lo sacan entre los 59 años y medio, aquí no hay penalidad de sacar el dinero como tal. La única penalidad, si lo querés llamar así, es que tienes que pagar contribuciones. Y ahí, aquí la cosa es ver cómo las opciones que tenemos para pagar lo menos posible. Pero no hay una penalidad legal ni hay una penalidad del producto como a veces lo hay en las IRA. En las giras puedes tener 10% de penalidad si lo sacan entre los 59 años y medio, y dependiendo de la gira, antes en particular se veía mucho, las giras tenían una penalidad adicional de 10, que tú podías tener hasta 20% de penalidad. Eso en los planes no existe, no hay penalidad ninguna por sacar el dinero de los planes, más allá que la contribución de sobreingreso que vas a tener que pagar. Y eso no es una penalidad, eso es, ¿verdad? Tu income tax liability. En el caso del lump sum, volvemos. El lump sum tiene dos formas. La forma normal es que te van a retener un 20%, eso va a ser ingreso ordinario en tu planilla. Puede ser que tú termines tributando un 20%, si por X o Y razón es poquito dinero y estás en una tasa más abajo del 20%, que es bien raro, podrías estar más abajo del 20%, o lo que sí puede ser más común es que si tienes una cantidad sustancial en un lump sum, tú puedes estar sujeto a la tasa mínima alterna y otras cosas, y tu tributación sea mayor del 20%. Eso antes no era así. Eso antes, las distribuciones de un plan de retiro no estaban sujetas al Alternate Minimum Tax o la tasa mínima alterna. Eso en un momento dado lo cambiaron y lo metieron ahí. En mi opinión, mal, pero lo hicieron. Ahora en el verano volvieron a cambiar la ley, pero no para el que tiene el 20%, sino para los que cualifican para el 10%, que es lo que voy a explicar ahora. Tú te puedes llevar un lump sum. Y si tú tuviste 10% del total de tus inversiones, vamos a decir que yo tenga en el plan $1 millón, para hacer los números redondos. Yo tenía en el plan $1 millón. Si yo me llevo ese $1 millón, la regla general es que me van a retener 200,000 y es posible que pague más de 200,000. En ese caso voy a pagar más de 200,000, by the way. Porque va a estar sujeto a la tasa mínima alterna. Esa es la regla general. La excepción a la regla es si yo tengo de esos $1 millón, yo tenía 100,000 pesos invertidos en Puerto Rico en el año que yo saqué el dinero y 2 años anteriores, la tasa baja a una tasa del 10 y esa tasa es fija. Ahí eso sería fijo el 10. O sea que yo me voy a retirar de aquí. Yo digo, bueno, me voy a retirar de aquí a 2 años. Pues déjame coger, yo cojo ahora y cojo 10% de mi dinero del $1 millón, cojo 100,000 y lo meto en una inversión de Puerto Rico. Que es una inversión de Puerto Rico, puede ser desde una cuenta de banco, un money, ¿cómo se llama? Un money market. Money market, acciones de un banco local, de una compañía local, lo que sea, algo, la oficina. Puede ser algo que sea local. Si yo tengo 10% y lo meto en Puerto Rico, ahora, ¿verdad? El año que viene lo tengo que tener full y en enero 1 del próximo año yo puedo sacar todo, pagar un 10 y se acabó el evento. No pago más nada. Porque la ley se enmendó que esa excepción del 10 no va a estar sujeto a las tasas mínimas alternas. O sea que eso es, típicamente si yo tengo poco dinero, cuando digo poco, ¿verdad? Porque todo el dinero depende de a quién es relativo. Es relativo, sí. Pero si tú, en el ejemplo que yo dije que yo tenía 60,000 pesos. Si yo tengo $60,000 y me lo llevo todo al frente ahora, pues a lo mejor pago, ¿sabes? Puedo terminar pagando de 12, 6,000, en el caso más barato, 12 o más. Si me lo llevo en 4 pagos periódicos, pago 0. Entonces yo digo, mano, pero para pagarle 6,000 a Hacienda le pago 0.
O sea, ¿verdad? Ese cálculo no es muy difícil. Y yo siempre digo que típicamente, ¿verdad? Puede variar, ¿verdad? Aquí son ejemplos, por decirlo así, son ejemplos esporádicos. La persona que ha acumulado en 30 años $60,000, típicamente $15,000 al año, Sí, les da y les sobra, Sobra. juntando con el seguro Claro. social. Tú sabes Claro. que definitivamente debe ser lo suficiente para él decir, mira, pues yo lo alargo por un par de años y me economizo esta cantidad, ¿verdad?, de contribución. pero si tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una persona que tenga 1 millón, $2 millones, sacando a 15,000 pesos todos los años, va a tener que llegar Dos como vidas. a los 300 años de vida para poder sacarlo. Pues Correcto. obviamente esa persona, asumiendo que no tiene y va a tener unos estándares de vida probablemente más altos, va a tener unos con 15,000 pesos al año no van a vivir, pues si esa gente no tiene otros ingresos, pues probablemente van a necesitar 50, 100 mil pesos al año, pues a esa gente a lo mejor lo más que le va a convenir es pagar el 10%. Una cosa que tienen que también pueden considerar algunas personas, hay gente que están trabajando en compañías que tienen, vamos a decir, que los tienen, by the way, un 401k de $1 millón. Ujú. La tienen en la compañía farmacéutica ABC, por decir algo. Y esa compañía no tiene una inversión, porque esos planes 401k grandes, en algunos de estos proveedores no tienen como opción una inversión de Puerto Rico. O sea que tú no vas a poder elegir invertir en Puerto Rico para bajar tu tasa contributiva. Tú lo que puedes hacer en ese caso es, tú te retiras, abres un plan KIO tuyo, haces un rollover, o sea que mueves el dinero de ese plan de la compañía a tu plan personal por 2 años y un poquito más, ¿verdad? Y lo sacas del plan y entonces en vez de pagar el 20% o más, vas a pagar un 10. Un ejemplo, tienes $1 millón. Aquí voy a pagar, asumiendo que me quede en la tasa del 200,000 pesos. Yo hago un KIO que me cuesta, qué sé yo, 2,000 pesos y lo mantengo por 3 años más, que me cuesta 1,500 pesos más, o así que te cuesta 3,500, 4,000 pesos, pero cuando saque el dinero de aquí, voy a pagar 100,000 en vez de 200,000. Me ahorré 96,000 pesos por hacer eso. O sea, que son estrategias. O sea, antes de sacar su dinero, todas estas cosas son cosas que deben hablar con sus consultores y pensarlas, porque hay estrategias para ustedes pagarle menos a Hacienda. Y pagarle menos a Hacienda, ¿verdad? Que me perdone el secretario que es amigo mío, pero siempre es bueno. No, oye, Definitivo. yo siempre digo, ¿verdad?, que por lo menos ese aspecto hay que guardarlo porque no solo te quitan, Hacienda no te quita chavo desde el cheque, te quita chavo también en la calle, perdón, Sí. te quita chavo en la calle con el IBU. Claro. So que si tú puedes minimizar el impacto por el ingreso que yo estoy obteniendo, al final del día siempre vas a pagar impuestos porque es en la calle cuando lo vas a gastar. Pero si de antemano te están diciendo que tú vas a pagar más que un one-time fee de 10% de ese total de dinero y después tienes la libertad de utilizarlo en lo que tú quieres y gastarlo como tú quieras, pues definitivamente, obviamente, siéntate con un asesor para que puedas estructurar, no es que te los vayas a limpiar en nada, como gente que pasa que se pega en la lotería con 5 millones, 3 millones, 2 millones y estás pelado después. Esa no es, ¿verdad?, lo que estamos profesando. Lo que estamos profesando es estrategia contributiva, pero, ¿verdad?, pero con estrategia financiera a la misma vez. Así que definitivamente creo que es algo razonable que si una persona tiene, por ejemplo, esas cantidades de dinero, 500,000, 600,000 dólares, 1 millón, hacer un KIO no es una locura, tiene totalmente sentido en el aspecto de planificación contributiva. Sí. Eh, Sí, yo creo que aquí el mensaje que se deben llevar todos es cuando vayan a retirarse o tengan el dinero, vayan a sacar su dinero de su plan de retiro, consulten, porque asegúrense que están haciéndolo de la forma más eficiente y mejor contributivamente para ustedes. Porque todo lo que se puedan ahorrar, pues lo que te puedes ahorrar es para ti y no para el otro. Sí, como dice En la este caso, americana, para it's not Hacienda. how much you make, it's how much you keep. No es Exacto. cuánto tú haces, sino con cuánto te queda. O sea, que es bien importante que no solo los que tienen su plan KIO, sino los que están en compañías que tienen sus 401k, consulten, analicen bien su situación antes de sacar el dinero para estar seguro que ustedes maximizan su opción. Y al momento de establecer el plan, mi consejo sería, pues miren, lo mismo. Hay distintas opciones y no todo el mundo, como hemos dicho ya varias veces, calza igual. O sea, que tenemos que mirar cuál es la mejor opción que le aplica a ustedes. Mira, y disculpa que te interrumpa, una de las opciones más sencillas
Y las primeras preguntas que uno puede hacer es si tú tienes mucho turnover, si no tienes turnover, si las personas, ¿verdad? Tienden a trabajar 30 años, ¿sabes? Porque en base a eso es que se va diseñando el plan y se hacen las reglas del plan. Porque como hablaba Raymond ahorita, las disposiciones, que no es otra cosa más que las reglas del plan, tú tienes, por decir, 7 puntos. Y los 7 puntos pudiesen estar en el plan, pero el patrono decide si quiere estar los 7 puntos, si quiere poner más que 3, si quiere poner 2 nada más. Tú sabes que por eso es que no todos los planes de retiro, específicamente los 1081.01, creo que es que es el plan 401k, que realmente eso en Puerto Rico no existe, ¿verdad? Aquí le hacemos referencia al plan 401k, que es el código de rentas internas de Estados Unidos, pero el de Puerto Rico es el 1081.01, creo que es D. So, pues, en ese aspecto, sepa usted que usted puede diseñar su propio plan en base a las necesidades específicas de usted como patrono, como dueño de negocio, como empresario. Así mismo. Así que, si este episodio te entiende que le añadió valor, fue beneficioso para usted, o entiende que conoce a alguien que le pudiese beneficiar, por favor, compártalo, dele like a esto para que se pueda hablar, el algoritmo nos pueda ayudar a que cada vez más personas puedan escuchar este tipo de conversación, que no se trata de venderte un producto en específico, no se trata nada de, primero buscamos cómo beneficiarte a ti contributivamente, cómo tú, en base a tus necesidades, a establecer una estrategia. So, es importante para nosotros que tú compartas este contenido y si te gusta el canal, te suscribas, que definitivamente eso nos va a ayudar al algoritmo y para que cada vez más personas se puedan, ¿verdad? Sí, tener conocimiento y beneficiarse, punto. Esa es la idea. Agradecemos al licenciado Ramón Abarca. Ramón, ¿dónde, verdad? Si quieres expresar dónde quizás te pueden conseguir, dónde te pueden llamar a tu oficina. Sí, bueno, el teléfono de mi oficina es el 787-277-0008. Perfecto. La oficina de él queda en San Juan, ¿verdad? Es un área bastante accesible. Así que si tienen alguna pregunta adicional que quisieran hacerle, lo pueden llamar a él o me pueden escribir a mí. Comunicar. Y nosotros nos estamos comunicando con él para entonces poderle aclarar cualquier duda o ponerlos en contacto. Así que gracias una vez más. Gracias, Rodi, de nuevo por acompañarnos. Y esperamos, ¿verdad?, que se puedan sintonizar y que nos continúen apoyando. Gracias. La información compartida en este podcast es solo con fines educativos y no constituye asesoramiento financiero, legal o fiscal. Por favor, consulta con un profesional calificado para evaluar tu situación personal.